Y muy bien, Alma. Estamos ya grabando nuestro tema de hoy, que con muy alta expectativa espero en el Señor que su palabra, su presencia, su Espíritu Santo nos afirmen y nos alienten y nos fortalezcan. Hoy tenemos un tema que les hice llegar así en invitación y me gozo de la respuesta de cada una de ustedes muy puntual. El fuego de Dios en su llamado. Y vamos a ver que la Biblia nos habla acerca del fuego con el tema de una manifestación de parte del Dios soberano a la vida de sus hijos, de sus hijas, pero también cómo es que describe la palabra ese fuego, ¿verdad? Porque nosotros conocemos un fuego natural, pero aquí la idea es que aprendamos a conocer esa manifestación de nuestro amado Dios. Muy bienvenida, Emita, también Alicia, Nati, Rosaura. Qué bueno que ya están aquí listas para recibir. Noemí Olvera, me da mucho gusto también. Y bueno, vamos a ir saludándolas conforme se vayan agregando. Por lo pronto, vámonos al libro de Hebreos 12, 28 y 29. Y este es un primer pasaje en el que vamos a ver qué es lo que dice Dios acerca del fuego, ¿verdad? Y esto es bueno, hermosa, que tengan presente estos pasajes, porque de momento la gente tiene una X experiencia llamada espiritual. Muy curiosamente abunda en los retiros, en los congresos, quizá en algunos cultos, y piensa que porque tuvo un determinado calor, ya se lo adjudica necesariamente al Señor. Entonces vamos a ver qué dice Dios acerca de este fuego. Hebreos 12:28 dice, el reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan, porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Y esta es la traducción de Dios habla hoy. Ahora observa con mucha atención que dice que nuestro Dios es como un fuego, y está una analogía, una comparación, ¿sí? Y no es la única forma en que Dios se manifiesta y muestra su presencia, pero puede suceder. Nuestro llamado, hermosas, a la consejería es que formemos parte de ese reino de Dios que es inconmovible, es verdadero, es eterno, es permanente. Cuando Jesús vive la experiencia del Sermón del Monte, que le llaman, ¿verdad? Ahí en Mateo 6, 7, 5, 6 y 7. Y vemos que decía el reino del Señor se ha, se ha manifestado, ¿verdad? Pero también dice, en cuanto a nuestras necesidades básicas, que no nos preocupemos ni por la ropa ni por lo que comemos, porque dice que Él nos va a dar lo que necesitemos, pero también dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto indica que antes de buscar el sustento cotidiano, yo no estoy diciendo que no trabajemos, estoy diciendo antes de buscar y quitar esas ideas de que si yo no trabajo no como o tengo que trabajar para dar sustento a mi vida, cuando el Señor lo que quiere es que aprendamos a depender de Él. El llamado a la consejería, en primer lugar, es participar de este reino espiritual en el cual Jesucristo es Rey, que es inconmovible, y parte de poder participar en esto es con un corazón agradecido, con un corazón de adoradora, y entonces encontramos que esto le agrada al Señor, que estemos en esa constante dinámica de ser agradecidas, y cuando hablamos de adorar, hermosa, vamos también renovando la idea que no es necesariamente con cantos, con música, que se incluye,
pero la adoración auténtica, te pongo varios ejemplos. Noé cuando bajó del arca, después de navegar como más de 300 días en el agua, fue casi un año, fíjate, él adoró y no había música, pues eran nada más ellos 8, ¿verdad? Y entonces vemos a Abraham, por ejemplo, ¿verdad? Cuando va a entregar a su hijo, que Dios le dijo que se lo entregara, él dijo, vamos a adorarle. Y no llevó guitarra ni llevó lira en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús se encuentra con la samaritana y habla de la adoración en espíritu y en verdad, no era culto, no había grupo de alabanza, no había piano, no había libro de cantos, no, es que la adoración tiene que cultivarse en el interior y esto es parte de formar el reino de Dios. Y luego el apóstol aquí nos describe que es como un fuego que consume, ¿sí? Entonces, ¿qué va a consumir Dios? Y vamos a ver en el caso nuestro qué es lo que nos quiere decir. Fíjate que es muy interesante el uso del fuego en la palabra, porque va relacionado con propósitos de Dios para cada una de nosotras. Desde ese fuego en la zarza que no se consumía y que nos habla de que Él es santo y su llamado a ser santas, ¿verdad? Como el de diversas pruebas del caminar de la fe en el poder del Espíritu y también el bautismo de fuego del que habla el siervo de Dios, Juan el Bautista. ¿Y qué decir de la preparación que se busca por las pruebas por ser cristiana? ¿Sí? Y conocer en todo esto que el Señor va a estar, porque lo ha prometido. Lo importante es señalar que el Señor usa su fuego para nuestro bien, aunque hay excepciones, ¿no? Como esa ocasión en que envió fuego acompañado de azufre en un territorio llamado Sodoma y Gomorra. Esto está descrito en Génesis capítulo 19. Y entonces vemos qué interesante es que ya mandó destrucción de su fuego, pero él lo advirtió, pero él les dio oportunidad de arrepentimiento. Y fíjate que leía yo un comentario bíblico muy interesante acerca de la esposa de Lot, que el ángel va para rescatarlos de ese lugar donde va a haber destrucción. Y se habla mucho que esta mujer volteó atrás y quedó hecha como una estatua de sal. Y parece que ahí le ponemos punto final, pero me gustó mucho la reflexión porque yo pienso lo mismo. Ese no fue un voltear para ver si estoy lejos del peligro o para ver qué está pasando, no, como que se quedó demasiado tiempo volteando a ver lo que dejaba, sus posesiones, sus amistades, sus logros, ¿sí? Y en un lugar en el que estaba invadido de pecado. Entonces vemos en el caso de ella que tuvo una experiencia bien tremenda y ahí quedó muerta, ¿verdad? Pero otra cosa es que disfrutemos ese fuego de Dios cuando verdaderamente reconocemos pecado y nos arrepentimos, ¿sí? En este caso, como en esta historia, no hubo arrepentimiento, no hubo confesión. Ahí los ángeles hablaron y les dieron oportunidad que se arrepintieran. El mismo Lot, no quisieron, ¿verdad? Entonces, cuando sabemos estos principios bíblicos, nos va a ayudar a ser realistas en el Señor y no con los deseos naturales que todo mundo expresa, ¿verdad? Como es que todo va a estar bien, no pasa nada, y que si no todo está bien y si pasa algo y algo fuerte, ¿no? O esa caída de ánimo en nuestro ser, no sé si así como dicen, parece que me echaron una cubetada de agua fría, ¿no? Y esto sucede mucho cuando estamos solamente gobernadas por las emociones, que son tan cambiantes, tan volubles, ¿no? O tomamos la fe firme en Jesús al pasar por pruebas con tantas y tantas promesas que nos ha dado. Una, para aplicarlas a nuestra vida personal
y otra cuando nos pidan consejo, que le demos el consejo oportuno, pero con la palabra, ¿sí? Estaba yo viendo un post que subieron donde hablaban de cosas, piensa positivo, y disfruta la vida y cosas así que realmente son pensamientos muy vanos, no tienen poder ni respaldo de Dios. Pero entonces vemos que muchas de las personas se guían por esto, dice, y cuando te pidan consejo, ponía el título ahí, diles estas cosas, ¿no, hermosa? Es que no es el tema de que decirles que todo va a estar bien, que le eche ganas, no, sino que le demos el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué promete Dios? ¿Sí? Y es algo de lo que vamos a ver. En primer lugar, le damos la bienvenida a Guille, que se agregó también ya, y confío, y había un Samsung, pero parece ser que ya no está. Bueno, número 1, la zarza de fuego en el llamado. Y esta es una historia muy conocida, pero nunca está por demás volverla a repasar. Está en Éxodo capítulo 3 y vamos a leer del 1 al 7. Y como siempre te animo y te exhorto que no te quedes tan solo con los versos que aquí tratamos de profundizar, sino que leas el tema completo, ¿verdad? Para más enriquecimiento. Dice la palabra, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llama Horeb. Ahí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Ahora, el relato sigue, ¿verdad? Pero ahorita aquí nos quedamos. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos del llamado de Dios, las diversas formas como Él llama. Este es uno de los ejemplos, ¿verdad? Y llama a servirle, pero escúchame bien, hermosa, no confundas servir a Dios con actividades de iglesia, por favor. Esa es una parte, pero te voy a decir algo que a lo mejor no te agrada, mínimo del servicio que Dios espera de ti. Minúsculo. Lo que Dios espera de ti es que no tengas una idea religiosa al servirle, sino que estés dispuesta a servir al Señor cada día de tu vida, de la vida que el Señor te presta y hasta el final. Entonces, vemos que este llamado que el Señor hizo a Moisés, lo hizo con una representación de una llama ardiente, de un fuego allí que de manera sobrenatural divina no se consumía la rama donde estaba dándose ese fuego. ¿Qué estaba representando? El fuego, por un lado, que era pruebas que vienen fuertes, ¿verdad? Pero con el ánimo de purificar corazones, no de destruir, para participar de su santidad. Hermosa, yo no sé si a ti te dijeron, a ti te enseñaron, cuando tú empezaste a conocer a Dios y que te invitaron a participar en algún servicio en la iglesia, que el requisito fundamental para poder servir a Dios, tanto en la iglesia como fuera, es ser santa, ¿sí?
apartada para Él. No es libre de defecto y de error, no, apartada para Él. En este proceso constante de arrepentimiento, confesión, purificación, limpieza de manos, de labios, de mente, de corazón, ¿verdad? Y casi no, nadie nos dice que este tema del servicio a Dios, como en el llamado de Moisés, es vital. Tener una claridad de mente que el Señor nos está apartando para Él, para cumplir su propósito. Y le llama a quitarse el calzado porque es el lugar donde se está manifestando, no a causa de la zarza ardiendo, sino a causa de la presencia de Dios. Era santo, ¿sí? El ser santa nos ayuda a contar con su inspiración, con su sabiduría, con su fortaleza, con su soplo de vida, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a cultivar un temor santo y reverente que el Señor quiere que le tengamos a Él. Cuando le dice, no te acerques, quítate el calzado, son algunas indicaciones del cuidado que hemos de tener al responder al Señor a esta invitación. Hermosa, no es una simple actividad religiosa, en cierto día, cierta fecha, cierto lugar, sino responder a Él con esa disposición de que cualquier cosa que hagamos, como dice el apóstol Pablo, lo hagamos para Él, ¿sí? Cuando el yo soy está hablando, hay que prestar mucha atención. Ahora te doy un dato interesante. Cuando se presenta el Señor a Abraham, le dice que es el Shaddai, ¿sí? El Dios Todopoderoso, pero no le da su nombre. Es uno de sus títulos, de sus atributos, como Elohim, como Shalom, como Jireh, como Nisi. Esos son títulos de Dios que lo representan para acciones. Pero se esperó, después de Abraham, Isaac y Jacob, a Moisés revelarle su nombre. Y el nombre de Dios, como le fue dicho, significa yo soy el que soy. Y habla de eternidad, habla de permanencia, pero habla también de un nombre tan santo que en su inicio no tenía vocales para poder mencionar, ¿sí? Sino que era el decir el yo soy, Yahvé, Yahweh, que es la traducción más cercana, no es ni Jehová, fíjate, sino es Yahvé o Yahweh, que es lo más cercano al idioma original. Pero lo importante es que ese yo soy, el Dios eterno, que permanece para siempre, el que no deja ni abandona, vio la necesidad del sufrimiento de su pueblo, el cual había elegido a través de la línea de Abraham, ¿verdad? Y entonces, parte de nuestra misión como consejeras es tratar con la ayuda del Señor el sufrimiento de quien está pasándola mal. ¿Cómo? Escuchando y dando consejo sabio. Por eso nos capacita con virtudes, como lo es la compasión, la comprensión, la consolación, la bondad, ¿sí? Puede ser que tú digas, no, yo no sé tanto, yo no tengo tanta facilidad de palabra, hermosa, pero si tú dejas que el Espíritu se manifieste con una actitud, con una voz, con una mirada compasiva, comprensiva, consoladora, bondadosa, esa presencia, eso va Dios a respaldar. Número 2, el que te creó te dice, no temas. Y vamos ahora con el profeta Isaías en el capítulo 43, versos del 1 al 5. De igual manera, estos pasajes, la palabra profética era para el pueblo de Dios, pero ahora a través de Jesucristo somos pueblo de Dios, ¿verdad? Pero ahora, Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice, no temas, que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Tienes que pasar por el agua. Si tienes que pasar por el agua, perdón, yo estaré contigo.
Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti, pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido, he dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Sabá. Verso 4. Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Para tenerte a ti y para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Fíjate. Entonces, ahora a través de este profeta del Señor, el Isaías, buen siervo fiel, hay un llamado a escuchar con atención y a conocer en primer lugar, antes de ese fuego y antes de esas aguas turbulentas, a conocer su carácter como creador, libertador y dueño. La semana pasada veíamos algo acerca de la importancia de conocer el carácter de Dios y de darlo a conocer. Y recordando ese tema, el sábado tuve una invitación de una hermosa hija espiritual y ella me daba testimonio cómo ella comparte con amigos de hace muchos años, amigos, amigas, ¿verdad? Y les da testimonio de lo que Dios ha hecho a su favor. Pero ella mencionaba mucho y Dios me proveyó y Dios me llevó y Dios me ayudó, etcétera, ¿no? Pero los amigos no son creyentes, es más, son más incrédulos, ¿no? Entonces yo le daba el consejo que recién les daba a ustedes, hermosa. A mí no me cuesta dar el consejo, a ti te debe costar obedecerlo. Si no lo haces, si no te animas, tú vas a ser desobediente al consejo bíblico. Y yo le decía, ¿por qué no en lugar de decir Dios esto, Dios? Porque ellos saben de un Dios que no creen, pero un Dios nada más, ¿no? Dale sus rasgos de carácter. ¿Qué diferencia habría que tú le dijeras, y como Dios es mi proveedor divino, me hizo llegar el recurso que necesitaba? Y como Dios es mi salvador, me salvó de esa tristeza profunda y de esa depresión que me estaba llevando hasta abajo. Y mi Señor y mi Salvador Jesucristo me ha limpiado de tanta maldad que cometí, con conocimiento o no, que ha venido purificando mi mente y mi corazón. Ahí estás dando el Evangelio. Y entonces no están, y ellos están prestando atención porque no habían escuchado algunos de estos títulos. Entonces, aquí en este caso, el Señor se describe, fíjate, espera santidad de su siervo y ahora le está dando a conocer parte de su carácter, aunque en el camino de esa obra a la que le manda hacer para liberar al pueblo de esclavitud, se va a ir mostrando de muchas maneras el carácter del Señor. Pero aquí lo importante es que lo invita a tener una relación íntima y constante con Él. Él, el amado Moisés, hermosos, fue el único en vida y siguió viviendo que veía a Dios cara a cara. No había otro siervo que estuviera en esa comunión constante. ¿Y sabes cuál es la bendición para ti y para mí? No somos Moisés, pero somos hijas de Dios, que podemos mirar a Dios cara a cara, día con día, en ese lugar de intimidad, en ese lugar de privacidad, ¿verdad? Con Él. Cuando Él te revela su presencia, no va a haber lugar para el temor de miedo, ¿sí? Y no se trata de que somos esforzadas y valientes, no, es que lo hace con una vida dispuesta a obedecerle. Con sus palabras nos advierte el camino que nos espera. Observa esta traducción que me gustó mucho, la traducción del lenguaje actual, y la he compartido en varias ocasiones. Aunque tengas graves problemas del mismo pasaje, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás.
Aquí ya lo está haciendo aplicable ya no a un territorio geográfico, sino a un territorio espiritual. Usa figuras de agua y de fuego para decir, hey, va a haber dificultades. No nos gusta escuchar esas palabras, no queremos pensar que todo seguirá igual, que seguimos en nuestra zona de confort, que no pasa nada. No, no, no. Cuando te está advirtiendo como le advirtió al pueblo, pero a ellos se les olvidó que la presencia estaba con ellos. Entonces, esto nos tiene que ayudar para estar preparadas para enfrentar las pruebas que vengan o las que estamos viviendo actualmente con la seguridad plena y absoluta que Él está. Ahora, cuando no lo vemos, cuando hay duda, cuando hay temor, cuando hay incertidumbre, cuando el alma gobierna, porque el alma dice, no, pues Dios no está, no lo sientes, no lo ves, pero es que a Dios no se le puede ver ni se le puede sentir con emociones. Recuerda que no tiene un físico, Él es espíritu. No temas, yo estoy contigo, se repite a lo largo de las escrituras. Yo sé que has escuchado que hay 365 declaraciones en la Biblia del no temas. Sin embargo, escuchas el dato y no te pones a buscar todas, porque no te lo dice nada más a ti esta noche. Se lo ha dicho a muchas generaciones de hijos suyos a lo largo de la historia de la humanidad. Y luego, ahí en medio de este llamado, nos recuerda, así como a Moisés le recordó, que Él nos adquirió, hermosas, somos hijas adoptadas por el Padre Eterno. Nos redimió, significa que nos compró, pagó un precio alto por nuestra salvación. Somos suyas, le pertenecemos, ¿sí? Por derecho de creación porque Él nos creó y por derecho de salvación, todo por medio de la gracia de Jesús. De las declaraciones más bellas que tú vas a ver en esta palabra preciosa del Señor, en Isaías, cuando dice, te aprecio, eres de gran valor, yo te amo. Hermosa, que te lo diga tu Creador, porque casi siempre pensamos que alguien nos aprecia o somos valiosas para esa persona o dice amarnos porque hemos hecho algo para alcanzar, para lograr. Pero yo te puedo decir algo, yo no he hecho nada absolutamente para que Dios me aprecie, sea de valor a sus ojos, de alta estima y me ame. Yo no he hecho nada. Todo lo hizo Jesucristo a mi favor. Así que recibe esta bendición, hermosa, porque tanto te han despreciado, tanto te han devaluado y tanto te han engañado, que ya no crees esas palabras, pero esas no las está diciendo cualquier ser humano, las está diciendo el Dios que te creó, que te sustenta, que te anima. ¿Qué más quieres? ¿Qué más palabras quieres? ¿Sí? Esto derriba todo concepto engañoso que te has creído para establecer algo interno y permanente en ti dado por el Creador. No a la autoestima, ese es un concepto humanista. Tú no te vas a estimar por lo que haces, por lo que logras, por lo que alcanzas. No, hermosa. Eso es un mensaje del mundo. El mensaje de Dios es que a sus ojos te aprecia, eres valiosa y te ama. Y esto no es para cultivar orgullo y decir, ay, yo soy la favorita de Dios. No. El domingo una hermosa mujer que tenía rato de no ver me abraza y me dijo con mucho cariño, es que usted es una consentida y favorita de Dios. Por eso Él la bendice. Le dije, yo te corrijo. Dice el apóstol que Dios no tiene favoritos. A veces nos sentimos muy favorecidas, pero recordemos que es por la gracia. Número 3. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a hablar un poquito del bautismo de fuego, del que te hablaba acerca de Juan el Bautista. Mateo 3:11 dice, yo en verdad, está hablando Juan el Bautista, los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Esto quiere decir
arrepentimiento, hermosa. O sea, volverse a Dios es dejar a espaldas todo lo anterior sin Dios, cosa por cosa, detalle por detalle, vivencia tras vivencia, idea tras idea, ¿sí? Yo en verdad los bautizo con agua, esa era como una señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Y cuando él expresa esto de las sandalias o desatarlas o llevarlas, esa era la labor del más ínfimo de los sirvientes en las casas de aquel tiempo. Entonces él se consideró que no era ni digno de eso para señalar que el poder que él estaba emanando venía de Dios, pero que estaba ya anunciando, abriéndole camino al amado Jesucristo. Está preparando el camino Juan el Bautista con un mensaje fundamental en el arrepentimiento. Déjame hacerte una pregunta. Cuando a ti te hablaron de salvación, de recibir a Jesucristo, algunos usan el término aceptar a Jesucristo. ¿Tú te guiaron a hacer una oración repetida o te dijeron que era necesario arrepentirte de tu vida de pecado? ¿Te dijeron eso? Y te explicaron lo que es el arrepentimiento, que es volver a Dios, ¿sí? Eso significa. Ahora, te explicaron que después de recibir a Jesucristo mediante ese arrepentimiento y confesión de tu condición pecadora, te explicaron que la actitud de arrepentimiento te tiene que acompañar el resto de tu vida. Muchos ese día solamente lloraron y se quebrantaron, hicieron la oración y ya fui salvo. Y el resto de la vida no se arrepienten y no piden perdón y no se confiesan y no le hablan al pecado por su nombre, ¿sí? Y con esa actitud de humildad y de humillación tiene que estar presente en nuestro corazón en Jesús, porque hermosa, todos los días fallamos. Y no es disculpa, ay, que todos, ay, pues somos humanos, todos, no, 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 eso es fanfarronería. Todos los días fallamos, por lo tanto hay que ir delante del Todopoderoso a decirle perdona, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hice, ¿eh? Y aunque no sabía hacer lo bueno, también hice lo malo. Y vengo aquí a pedirte que me perdones. Nuestra tendencia natural, consciente o no, es alejarnos del Señor. Ahí te van ideas de cómo nos podemos alejar del Señor. Cuando damos lugar en nuestro interior a la apatía, a la pereza espiritual, a la indiferencia, a su presencia, a su voz. Y entonces viene el Espíritu Santo. No se trata de que ya no fuiste a la iglesia, ya no leíste la Biblia, ya no oraste. Eso es algo muy común, pero no se trata tan solo de regresar a la iglesia o de abrir nuevamente tu Biblia o de alabar. No, sino que el Espíritu Santo te va a mostrar cada ocasión que es urgente y necesario volver a Dios con un corazón humilde. ¿Ves? Y esto hay que seguirlo haciendo hasta que partamos de este mundo. Cuando habla del bautismo de fuego, como el que tuvo el Salvador en su vida aquí, fíjate si no, él está iniciando su ministerio después de ser bautizado y acto seguido, ahí vimos que en Mateo, el capítulo que estábamos viendo es Mateo 3, ¿no? En el capítulo 4, ahí viene la prueba de fuego tremenda. El espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es algo que tenemos que considerar, hermosas. Él pasó y, ¿qué crees? Con el escrito está, dice el Señor, venció al enemigo y no cedió a la tentación. Pasó esa prueba de fuego. Y como él la pudo pasar, ¿qué crees? Nos puede ayudar a ti y a mí a pasar por esas pruebas. No estamos exentas de ir al desierto, no estamos exentas de ser tentadas, hermosa. De muchas maneras, mira, el diablo tiene algo, es que es muy sutil, ¿eh? Él es muy astuto.
Él es viejo y por lo tanto ha manejado tantas vidas, millones y millones de vidas a lo largo de la historia humana y después de que Él cayó al abismo. Él tiene muchas formas de tentarnos. Entonces, eso es cuando estamos pasando por prueba. Yo quiero invitarte para que cuando pases por prueba, tú le abras tu Biblia si no recuerdas una palabra y que cites sin dialogar con el diablo, sin invitarle a que tome asiento y vamos a tomarnos un café. No, sino que tú con firmeza y autoridad le cites lo que Dios dice en relación a esa prueba, a esa tentación, ¿sí? Jesús te capacita porque te ayuda a comprender que Él enfrentó y pasó por muchas pruebas, pero sin pecado. Hermosa, y tú y yo, no es porque asistas mucho a la iglesia que vas a estar exenta de estas tentaciones, ¿sí? Ser lleno del Espíritu lo llevó al desierto, te advierto. Estar llenas del Espíritu no es para estar en el sofá con una agüita de limón todo el tiempo. No. Entonces, vamos a ver cómo ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, nos habla de cómo se manifestó la presencia de Dios en la venida de su Espíritu, que dice que eran como lenguas de fuego sobre los 70 que estaban allí. Ahora, fíjate bien, como lenguas, no literal, no traían fuego aquí en la cabeza, no, como lenguas, porque no los quemó, pero ¿sabes qué hizo? Los purificó, porque era el fuego santo de Dios. Ahora, ahí en Primera de Pedro capítulo 4, fíjate cómo nos habla acerca de estas pruebas que llegamos a experimentar. Y este capítulo está dirigido especialmente a creyentes que vivían la persecución por causa de su fe. Y dice verso 12 a 16. Queridos hermanos, no os extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. ¿Sí? En palabras sencillas es, el fuego de la prueba es algo que va a ser muy común en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, rodeadas de pecadores y nosotras mismas, débiles también, que llegamos a caer en pecado. Verso 13. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Fíjate, alégrate de tener parte en el sufrimiento. Y déjame te digo que para mí este tiempo ha sido de sufrimiento físico, ¿sí? Por padecimiento, y he tenido que aprender por guía e inspiración del Espíritu a alegrarme, no porque me duela, sino porque sé que en medio de esto Dios va a hacer algo maravilloso, que de otra manera yo no podría participar. Y dice, dichosos ahora, dichoso es más profundo, fíjate un pensamiento. El deseo de Dios innato no es que quiere que tú seas feliz. Y va a decir, ¿cómo? ¿Qué quiere que sea? No. Él quiere que seas dichosa, bienaventurada, bendecida. Pero ¿por qué esta dicha es espiritual? La bienaventuranza es espiritual. La bendición es espiritual. La felicidad que el mundo nos ofrece es emocional, es sentimental, es pasional y es efímera, voluble, temporal. ¿Sí? Pero lo que Dios está diciendo en el verso 14, escucha. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. ¿Tú has experimentado esa dicha? Cuando alguien rechaza tu fe. Ahora tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque dice el verso 15, si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal. Y tú puedes decir, no, yo nada de eso soy, ni por meterse en asuntos ajenos.
Ahí sí nos toca a todas. Fíjate, si alguno de ustedes sufre, que no sea por estas acciones horribles, pecaminosas, pero tampoco estas comunes que es andar de metiche, en pocas palabras. Tenemos que tener mucho cuidado acerca de esto, porque si tenemos un sufrimiento precisamente por haber mm, participado de algo que Dios no nos puso a participar, pues es lo que se siembra y se cosecha, ¿no? Pero el verso 16 dice, pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Fíjate qué hermoso. Si sufres por ser cristiana, no debe de haber vergüenza. Ahora, la gran mayoría en nuestro México no son cristianos, comprometidos, muchos que se dicen cristianos porque aprendieron que si asistían a la iglesia con frecuencia, se hacían cristianos. Y no, o sea, el mero asistir no nos hace a nadie cristiano. Tiene que haber un encuentro personal y salvador. Entonces vemos que la enseñanza en este pasaje es del propósito espiritual al pasar por diversas pruebas a causa de ser una cristiana real, no religiosa, no de costumbres, no de tradiciones, no de imitación, no de copia de otros estilos de vida, sino una, y ahí te va, ahí están los puntos bien importantes para que tú tengas una certeza de que realmente eres salva, nacida de nuevo, salvada por la gracia, adoptada por el Padre, ¿sí? Y entonces dice que hay que tener una convicción personal que da el Espíritu Santo. Y una de las convicciones más certeras y más fuertes que tú como hija de Dios y como consejera y ministrando a otra mujer que quizá no tiene, cree en Dios, pero no tiene una convicción por el Espíritu Santo. Dos cosas bien importantes. El Espíritu Santo, fíjate, nos muestra que somos pecadoras, muertas en delitos y pecados. ¿eh? Pero a la par, cuando recibimos esta revelación, ¡ah! Nos quebramos, nos humillamos, confesamos y decimos, Padre, soy pecadora, no puedo dejar de pecar y yo necesito un poderoso Salvador que me libre del poder del pecado. ¿Sí? Y entonces la primera acción es tener la convicción no grupal, personal. Soy pecadora, pero pido perdón, pido salvación, pido misericordia, pido compasión del Padre Eterno, que me libere, así como liberó al pueblo de Egipto, que me libere del mundo, del diablo, de la carne, del dominio de mi alma. Y entonces Él, cuando pedimos perdón por haber participado en un estilo de vida pecaminoso, el Señor lo que va a hacer, y esto es también muy íntimo y personal, a limpiar de toda maldad con la sangre de Cristo. Y ahí está la revelación del Espíritu Santo. Por eso te decía, si te invitaron a recibir a Jesucristo, pero no te hablaron del arrepentimiento y de la confesión, ahora, en una invitación breve podemos decirle, perdóname todos mis pecados, pero te voy a decir algo. No tenemos ni idea de todo lo que era pecado, hasta que vamos conociendo la palabra de Dios y nos damos cuenta, ay, también eso es pecado, y también eso es malo, también eso es maldad, también eso es perversión, y no lo habíamos visto así, porque ahora la palabra que es lámpara nos está iluminando, y el Espíritu nos está trayendo, sí fallaste, sí pecaste, sí dijiste lo malo, hiciste lo malo, pero confiésalo. ¿Sí? Reconócelo, confiésalo, y el Señor te limpiará de todo pecado, ¿sí? Dios no calla, Él da la palabra y da testimonio en todo lugar, Él muestra su amor, Él muestra su gracia, y Jesucristo como luz ilumina, como maestro enseña, como ese pastor corrige,
como ese libertador reprende, como ese intercesor ora. ¿Qué espera el Señor con todo esto en tu vida y en la mía? Que reflejemos a Jesús, hermosa, que se nos note que somos hijas de Dios, que podamos manifestar con lo mismo hacia otras personas. Yo siempre te voy a recomendar, acércate con mujeres a hablarles del Evangelio. Es más accesible en lo personal que si tú con un hombre, pues difícilmente entiendes su manera de pensar. Dios levanta hombres para que le hablen a los hombres. A nosotros nos ha llamado para hablarle a la mujer de manera muy particular. El desafío es encontrar esa dicha que es gozo del Espíritu al pasar por pruebas, por seguir a Jesús y por dar testimonio de Él. ¿Sí? Aquí no está hablando de las consecuencias del pecado de desobediencia o rebelión al Señor, que también quien vive la desobediencia y la rebelión va a tener la consecuencia en dificultades graves. Pero aquí no está hablando de, aquí estamos hablando de por ser cristianas, por ser hija de Dios, por seguir sus pasos, por escuchar su voz, ¿sí? Porque el Señor nos ha mandado el máximo de los ejemplos para saber que sí se puede. Yo te recuerdo que Jesús era hijo de Dios y era Dios aquí en la tierra, en carne, pero Él era humano. Él tenía hambre, él tenía sed, él tenía sueño, él lloraba, él se afligía, él se enojaba. ¿eh? Entonces Él te puede comprender todo aquello que tú vives. Quizá haya gente que no te comprenda y la hay, pero el Señor, no puedes llegar con ningún tema de vida, de sufrimiento, de dolor, de pérdida, que Jesús no te entienda. Porque dice Hebreos 4 que el Señor vivió todo tipo de prueba y tentación, pero sin pecado. ¿Sí? Ahora, cuando tú ahora, a partir de ahora entiendes que el fuego de Dios te va a purificar y no solamente eso, te va a refinar, ¿sí? Y que va a ser un proceso de vida. Esto no se da con una oración de consagración o de reconsagración o de recontraconsagración, que es lo que caímos en muchas iglesias, ¿no? A todo aquel que esté arrepentido de su caminar, pase y reconságrese, o reciba a Jesucristo y reconságrese, y reciba a Jesucristo. Y no sé, yo no sé cuántas veces yo pasé al frente a recibir a Jesucristo y a reconsagrarme y seguía igual porque nadie me había hablado y tampoco había yo buscado en la Biblia lo que era el verdadero arrepentimiento, la humillación, la confesión, sin pretextos, sin excusas, ¿verdad? Y entonces encontramos que queremos que la prueba pase rápido porque yo no quiero sufrir, pero a veces la prueba se prolonga. Cuando echamos lápiz para atrás y ya esta prueba que estoy viviendo ha durado muchos meses. ¿eh? ¿Y por qué no termina? Porque Dios está perdonando, limpiando, purificando, refinando. Y me gusta mucho evocar la historia de que es algo real, que participan los orfebres, todos aquellos que se dedican a los metales preciosos, ¿no? Y en el caso del orfebre que trabaja oro, dice que se mete los metales en un perol al fuego directo y lo deja hervir, 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 hervir. ¿Y qué es lo que pasa con tanto fuego, tanto calor, a unos centígrados impresionantes de calor, ¿verdad? Que va echando encima todo lo que no es oro, todo lo que sea, cualquier material parecido en ese tema, ¿verdad? Y dice que el orfebre se da cuenta que el oro ya está puro cuando se asoma por encima ese perol y el rostro de él se refleja en el oro. Si él se asoma y no se refleja su rostro como un espejo, él lo vuelve al fuego. Y esa lección a mí me ha acompañado toda mi vida de caminar en la fe de Jesús. Porque de momento yo ya me apuraba a salir de la prueba y él me recordaba,
te purifico y te refino como al oro. Y la Biblia habla de que nuestra fe es como el oro, ¿sí? Entonces, me volvió a meter al perol y seguía la prueba. Porque ¿qué es lo que pretende el Señor? ¿Quemarnos? No. ¿Consumirnos? No. Purificarnos. Por eso estamos hablando del fuego de Dios, ¿sí? Quizá como los hermanos de aquel tiempo en Cristo, ¿verdad? No pasemos por cárcel, leones, ¿sí? Azotes, persecuciones, apedreamientos, pero que vamos a enfrentar el fuego de la prueba es innegable, mi hermoso. Estamos en un mundo caído. Entonces, preparémonos para enfrentar el fuego de la prueba, que lo que pretende Dios es purificarnos, es limpiarnos, es quitar todo aquello malo, todo lo que no es oro, ¿sí? Y lo más importante, que Él se refleje en nuestra vida. Hay una historia muy terrible. Yo la recordé hace poco tiempo y la había escuchado desde el seminario, pero hace tantísimos años que se me olvidó. Pero precisamente viendo la historia de la iglesia cristiana en el primer siglo, que fue cuando vino ese despertar de la fe, donde la gente se caracterizaba por ser auténtica cristiana, porque estaba dispuesta a dar su vida. Y es ahí donde no negaban la fe en Jesucristo, y entonces muchos fueron mandados a la cárcel para después ser devorados por los leones en el circo romano. Yo te he platicado esta historia, ¿verdad? Y es cuando tú, a partir de este tiempo, cuando tú leas primera y segunda de Pedro, ten en mente que le estaba escribiendo este tipo de cristianos, los que quedaron con vida, realmente daban un testimonio impresionante. Es más, cuando había persecución que Dios permitía que sucediera, ¿qué crees? ¿Iban corriendo, huyendo de la violencia y de la persecución nada más? No, donde iban y llegaban a otra aldea, a otra ciudad, empezaban a dar testimonio de quién era Jesucristo en su vida. Fíjate, no quejándose del gobierno, de los azotes, de las apedreadas, no, llegaban a dar testimonio. Y no es que estuvieran ilesos, venían a veces con látigos, venían a veces heridos, pero ellos no se callaban. O sea, ni la persecución apagó las voces de esos mártires. Pero algo que Dios me recordó en un video de enseñanza bíblica muy impresionante, una historia terrible, terrible, terrible. Cuando un despreciable emperador romano, ¿sabes qué hacía? Algunos de los creyentes que sostenían su fe en Jesucristo, pues los mandaba, como te digo, a los leones, literal, literal, ¿no? Y luego por eso el apóstol Pablo habla de que el león rugiente anda buscando a quien devorar. Y los creyentes que leían esa carta se quedaban claros que eran leones, literales. A nosotros nos los aplica como el diablo, que anda buscando a quien devorar. Entonces, unos iban a parar a ese lugar, pero otros, este fatídico emperador los traía a su presencia, los ataban a un mastil, a una columna de madera, los enterraban en su jardín, en medio de sus plantitas y sus florecitas, los enterraban así atados, ¿sí? Traspasados en ocasiones, y en la noche, escucha esto, les prendían fuego en vivo, estaban vivos, no estaban muertos. ¿Para qué? Para que alumbraran su jardín de noche, porque en la noche no lo podían mirar. ¿Tú puedes creer esa barbaridad? Hermosa. Y hubo muchos, muchos que fueron antorchas en las manos de un despreciable emperador. Y todo por no negar su fe. Ellos sí que vivieron el fuego,
directo. Ahora, cualquiera puede decir, ¿por qué Dios permitió eso? Por eso el apóstol dice que nuestra fe va a pasar por fuego, pero en ellos era literal. En nosotras son diversas pruebas. Hermosa, esto no es un tema fácil de compartir. Es un tema difícil porque traemos un dispositivo interior en nuestro ser que está así como rechazando todo tipo de dolor, de sufrimiento, de pérdida, de carencia. Hermosas, de veras, estamos en un mundo invadido por la maldad, donde la operación de Satanás está vigente. Nunca la acción como el todopoderoso Dios nuestro, pero es poderoso y mucho más poderoso que el ser humano y que no está solo. Él tiene millares de ángeles caídos llamados demonios para hacer tormento aquí en esta tierra. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos esta experiencia tan tremenda que viven nuestros hermanos en Cristo de siglos atrás, pero que fueron valientes, porque sabían que un testimonio que les impactó mucho, porque los llegaron a escuchar ahí en el libro de los Hechos, es cuando apedrean de tremenda forma a Esteban, ¿verdad? Porque les está dando el mensaje del Evangelio. Y los religiosos no toleraban. Y él les hizo un recuento de las escrituras del Antiguo Testamento, porque no estaba todavía escrito el Nuevo Testamento cuando él dio este discurso. Y tú lo puedes ver ahí en el capítulo 7, y entonces puedes ver cómo un Pablo, que era soldado romano, estaba ahí al acecho para participar y tolerar esa masacre de apedreamiento, ¿verdad? De las muertes más tremendas. Pero cuando él no negó su fe en Jesús y cuando estaba casi a punto de morir, dicen los que le rodeaban que su cara se transformó como la de un ángel. Ahora yo te recuerdo que dar pedradas en todo el cuerpo, lo primero que hace es que desfigura el rostro, ¿sí? Abre la piel, hincha los ojos, el descurrimiento de sangre, los moretones. La multitud estaba furiosa de fanáticos religiosos, ¿verdad? Pero vieron su cara como la de un ángel. Esto de veras es bien impresionante, hermosas, porque este testimonio precisamente hablaba de lo que es una fe verdadera, una fe auténtica, no una que se esconde, sino una que verdaderamente tiene un testimonio poderoso de lo que es el Señor en la vida que se deja transformar, ¿sí? Y este discurso que él dio les confrontó muy fuertemente y contó la historia de Israel con muchos puntos y comas. Habló de Egipto, habló de Moisés, ¿sí? Y entonces, después de tomarse un buen tiempo de toda esta historia tan tremenda, y después los confronta, ¿verdad? Habló del tabernáculo, ¿sí? Habló de David, habló de la declaración del Señor. Es un capítulo muy largo, que donde dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Y cuando van a construir el templo, dice: ¿podrán acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrán construirme un lugar de descanso así? ¿Sí? ¿No fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco. Y entonces él estaba repitiendo lo que dice la Torá, los 5 primeros libros de la ley. Y fíjate, los líderes, y es el verso 54, y te lo quiero leer, anótalo por favor, Hechos 7, todo el capítulo, son 60 versículos de este solo capítulo, es muy largo, pero está resumida gran parte de la historia, ¿no?, del pueblo de Dios. Y en el verso 54 dice:
Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. Pero Esteban, escucha esto, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusaciones, sus acusadores, perdón, se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que vino a ser Pablo, ¿verdad? Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Qué dura prueba. ¿Tú habías leído? ¿Habías sabido de este mártir? Hasta el final, pero la visión que tuvo. Oye, esto no se compara con nada aquí en la tierra. Ver a Jesús al lado del Padre, intercediendo por él. Y cualquiera puede decir, ay, lo hubiera dejado con vida. No, hermosa, ¿qué comparas? ¿Qué comparas haberse quedado con vida cuando él se encontró cara a cara con el eterno Padre para vivir eternamente la vida que Jesucristo prometió? Por eso él dijo, voy a prepararles un lugar. Y entonces le bendijo el Señor a este siervo Esteban tener una breve mirada aquí en la tierra de ese lugar. Pero lo más maravilloso no fue el lugar, sino fue a Jesucristo que estaba allí. Ahora, esto que se repita, lo dudo muchas veces. Lo dudo. ¿Por qué? Porque esto es excepcional y extraordinario. ¿Dónde están esos siervas y siervos de Dios del tamaño de un Esteban? Y entonces encontramos lo que dice el apóstol Pedro, precisamente allí en su primera carta. Y esto es cuando nos habla de la importancia de ir a la palabra cada vez que pasemos por pruebas. Y allí en su capítulo 5, fíjate cómo el Señor Dios Todopoderoso lo inspira, ¿sí? Para dar instrucción a jóvenes y adultos y nos invita, dice, humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Esto es lo que dice el apóstol, ¿no? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, ¿estás entendiendo ya el contexto del por qué usa esta analogía? ¿Sí? Está hablando a gente que está muriendo con los leones o que está siendo clavada para iluminar un jardín de un presumido emperador, ¿sí? Y luego da instrucción, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Esto derriba la mentira del enemigo que te hace sentir que tú estás tan sola, que nadie te comprende, que nadie está contigo. Hermosa, dice esta palabra
que los hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Persecución. Ha habido tremendo, de lo último, más reciente, en India. En India ha crecido muchísimo el evangelio y ha habido mucha persecución y entran a los templos y entran a las casas y les prenden fuego y les prenden y les disparan fuego con armas, ¿verdad? Y los matan. Ay, pero ¿por qué Dios permite eso? Hermosa, estaba la palabra profética que iba a haber persecución. Jesús dice las bienaventuranzas, bienaventurados son cuando los persiguen y dicen toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Y ahí dice, hay una dicha. A mí me preocupa que digan de mí lo malo y sea cierto, pero si dicen de mí lo malo y no es cierto, yo soy bienaventurado. ¿Ves? Y entonces dice el Señor en el verso 10, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, al participar de la gloria eterna de Jesús, ¿verdad? Después que hayan sufrido por un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Esta porción, yo no tengo duda que tú la has escuchado, quizás la sabes de memoria, pero lo que tú no sabías es a quién se le estaba mandando. ¿A quién se le estaba mandando? A gente que literal estaba siendo devorada por los leones, perseguida por su fe y quemada con fuego humano. Y entonces, así, de esta manera, cuando profundizamos en esto, es cuando verdaderamente tenemos esa oportunidad hermosa de poder ser fortalecidos y es un proceso, ¿no? Cuando Dios habla de estas acciones, nos está diciendo que es importante que participemos de esta gloria para que podamos cumplir este mandamiento, ¿no? Mantenerse firmes contra el enemigo y fuertes en su fe. Y entonces dice que va a hacer 4 acciones. Restaurará, sostendrá, fortalecerá y afirmará. Esto, sin duda alguna, mis hermosas, Dios lo va a cumplir. Y no te compares al escuchar esto y pensar, ¿no? No, pues nada que ver con lo que yo vivo, la verdad que nada, o sea, no, mi sufrimiento es nulo, es mínimo. No, 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 hermosa. El sufrimiento en cada una de las hijas de Dios, cuando es por causa de ser cristiana o por parte del plan de Dios para que reflejes a Cristo, Él va a estar al pendiente de que no te quemes con ese fuego. Pero de que vamos a pasar por pruebas, las vamos a pasar, ¿sí? Así que olvídate de decirle a alguien que está pasando por problemas, todo va a estar bien, no pasa nada, por favor, palabras tan superfluas, tan faltas de compasión, tan faltas de comprensión. Tampoco les digas, yo sé lo que estás pasando, porque si no lo has pasado es una mentira. ¿Sí? Y muchas veces, aunque pasemos situaciones muy semejantes, no son iguales. Entonces, mejor en lugar de decir lo que tú sientes y lo que tú deseas, mejor comparte lo que dice Dios que va a ser en medio de la prueba. ¿Ves? Y este es un buen tiempo, hermosa, para que nos preparemos, porque yo tengo muchos años de vida y si algo no ha faltado en mi vida ha sido el sufrimiento, de diversas formas. Pero si algo maravillosamente ha hecho el Señor a mi favor, que no tengo amargura. No estoy enojada con Dios. ¿Sí? Escuchaba el testimonio de una mujercita que me decía que tuvo un tiempo muy intenso de oración con Dios
y que le dijo algo que nunca le había dicho, pero que ese día le dijo, no quiero faltarte al respeto ni faltarte en reverencia a Dios, pero estoy enojada contigo por esto y por esto y por esto y por esto, ¿no? Y se desahogó y sacó eso que traía adentro. ¿Y por qué venía ese enojo? Porque no tenía claro que quien ocasionó todo eso que ella aborrecía, que ella odiaba, Dios no lo generó. Fueron las decisiones humanas, tanto de la familia de ella, como conocidos de ella, como las propias. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Es ahí donde cada una de nosotras tenemos que ir delante del Señor y decir, no en ánimo de un cuestionamiento, a ver Dios, a ver, explícame, no seamos vanagloriosas, no seamos orgullosas, con temor santo y reverente, Padre. ¿Me quieres mostrar qué es lo que quieres de mí al pasar por esto? ¿Me quieres enseñar? ¿Me quieres educar? ¿Cómo tengo que responder ante las diversas situaciones? Sobre todo por ser tu hija. Y perdóname que siendo tu hija he dado lugar a desobediencia, a mal comportamiento y estoy viviendo quizá los resultados de eso. Pero ahora, al ver el tema del fuego, ahora entiendo que hay un llamado muy precioso y poderoso y claro, por cierto, acerca de la santidad que Dios espera de tu vida y de la mía, ¿eh? De la obediencia para que Él pueda usarnos como Él desea hacerlo, a librarnos de todo ese temor de miedo al pasar por diversas pruebas. La mente natural, caída, no renovada, es muy trágica, hermosa, ¿sí? Tarda en llegar algún familiar nuestro, ya ha pasado mucho tiempo y no llega y nuestra mente empieza ya a imaginar la escena del choque, del accidente, de la ambulancia, de la sangre. ¿Por qué pensar eso en primera instancia? Porque esos pensamientos no están guardados en la paz de Cristo. No es que no vaya a pasar nada malo, no, pero si pasa algo, el Señor nos va a sostener para enfrentarlo. Y luego dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Él nos va a bautizar con fuego. Y nada más te puse este ejemplo. Estamos Mateo 3, donde habla Juan el Bautista, pero Mateo 4 nos narra la escritura de la prueba tan tremenda en tentaciones. Es que no fue cualquier cosa. Las propuestas del enemigo muy antojables, muy llamativas, muy prometedoras, pero Jesús eligió obedecer al Padre. Y por eso le dio el poder y la autoridad para decir, escrito está, enfrenta las pruebas con la palabra del Señor, no con argumentos, no con buenos deseos, enfrenta esas pruebas. Y como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? No se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo raro, extraordinario. Yo te quiero dejar esta palabra, hermosa. Déjame decirte que toda la gente, no importa su raza, ni su lengua, ni su nación, ni su color, nada, todo mundo pasamos por pruebas. Pero los cristianos, las cristianas no somos la excepción. Y que no te, ay, qué raro que me, no, es que es de lo más común. ¿Por qué? Por causa del pecado, ¿verdad? Pero dice que tenemos que aprender a alegrarnos y a tener dicha, porque cada vez que enfrentamos estas pruebas tenemos que tener en mente a nuestro amado Salvador Jesús. Él, hermoso, vivió pruebas tremendas por amor a ti y a mí. Esto no es religioso, esto es poderoso, ¿sí? Cada látigo, cada escupitajo, cada blasfemia, cada acusación, cada burla. Eso le hace a él apto para comprenderte
cuando tú y yo pasamos por estas situaciones. Y Él no solamente te comprende, te ayuda en medio de la debilidad. Por eso, si vamos a pasar por fuego, que no haya miedo y sí haya mucha confianza, esperanza, fe y fidelidad también. Y entonces cumpla su propósito, ¿verdad? De que se nos hace mucho tiempo de prueba, pero Él dice que por un poco tiempo, bueno, Él es eterno, ¿verdad? Pero observa el propósito, que nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos dé seguridad. Ten en mente estas acciones de parte de Dios. Ve en un futuro inmediato que Dios va a estar obrando estas cosas en tu interior, ¿sí? Nos va a estar perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y asegurándonos. Porque el mismo Dios, con su gran amor, con que nos ha llamado, que nos invita a tener parte en su gloria eterna, ¿sí? Es el mismo Dios de poder por siempre y para siempre. Y yo te quiero invitar, hermosa, para que recibas esta palabra en tu interior. Yo sé que el Espíritu Santo te estuvo revelando el porqué de lo que estás viviendo difícil. No es punto final, porque aun cuando un diagnóstico nos llevara a la muerte, escúchame bien, tú tienes que estar firme y segura que eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? Que le va a doler más a otros que se quedan que a nosotros, porque vamos al fin a encontrarnos cara a cara con el eterno Dios. ¿Ves? Entonces, no te aferres a la vida, así como que milagro tras milagro, yo quiero vivir y yo quiero sanar y yo quiero... Hermosa, obedece, no todas morimos a la misma edad, ni de las mismas cosas, ni tampoco que desees la muerte, porque no se trata de eso, ¿sí? Sino que en medio de lo difícil podamos darle gracias a Dios porque Él está presente, porque Jesucristo nos comprende y nos ayuda en medio de nuestra debilidad, ¿sí? Hace su obra como ha prometido y ese amor nos impulsa y nos atrae a participar de la gloria del Padre Eterno con su poder y su amor. Yo te invito para que ahí donde tú te encuentras, con un corazón agradecido, adoremos al Señor. Y luego pedimos, ¿sí? ¿Vas conmigo? Ahí donde estás. Dale gracias al Señor. Dale gracias porque a pesar de la falta de conocimiento de su palabra, pudiste superar muchas pruebas, no supiste ni cómo, pero el Señor estaba allí. Dale gracias porque su presencia prometida no es una fantasía, sino es un hecho real. Dale gracias por el poder de su Hijo, que no solamente nos comprende nuestros sufrimientos y dificultades, sino nos ayuda también, sobre todo a vencer las tentaciones. Dale gracias al Espíritu Santo porque nos permite vivir ese fuego que en medio de la prueba nos va purificando, nos va eh, eh, afinando para que seamos con esa fe como el oro que se prueba con el fuego. Y dile al Señor ahí donde estás, gracias porque a través de estas pruebas tú te vas a reflejar en mi vida, me vas a cambiar hasta el rostro para tener un rostro que otros pregunten, ¿qué te hiciste? Y yo les voy a decir, yo no me hice nada, pero Jesucristo lo ha hecho todo a mi favor, por su gracia. Y dale gracias y adórale junto conmigo. Levanta tu voz ahí en adoración. Y la adoración es mencionar precisamente esas características hermosas de los rasgos de su carácter, de su expresión, como cuando se manifiesta el Señor a Moisés y le dice de una manera muy, muy hermosa estas preciosas características de yo soy, he sido y seré, ¿sí?
y ese nombre glorioso y que nos hace derramar su compasión, su comprensión, que Él ve que estamos sufriendo y interviene de alguna manera. Él envía su ayuda, Él envía su palabra, Él nos da ese fruto del Espíritu, ¿no? Una cuñada me decía, yo le pido tanto a Dios que te dé paciencia y le digo, no, es que yo ya la tengo por el fruto del Espíritu. No es un esfuerzo mío humano, es el poder del Espíritu Santo en mí. Y dale gracias al Señor porque en esta noche tú estás creyéndole por fe que su presencia está contigo, por lo tanto no vas a tener miedo. Ese miedo humano, ese miedo emocional, ese miedo sentimental que te lleva a temblar y a dudar. Y dile ahí donde estás conmigo, Padre, que mi vida sea una constante adoración, alabanza, que no tenga que esperar a que venga el domingo para cantar con la iglesia. Qué bueno poder hacerlo, pero yo quiero hacerlo cada día y quiero ser agradecida y quiero agradarte a ti, no amargarme, no enojarme, no desanimarme, no decaer. Y yo le digo a mi alma y golpea así tu pecho a un lado y dile a tu alma, alma mía, bendice al Señor. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, alábale. Alábale, alma mía, porque Él te creó para alabarle, no para tener control. Y aquí estamos delante de tu presencia, Dios, también pidiendo que tu Espíritu Santo nos inspire, nos fortalezca, nos ilumine, nos revele quién eres tú en medio de ese valle oscuro, en medio de ese diagnóstico médico, en medio de esa expresión de opresión del enemigo. Yo oro por quien me escribió que la estaba pasando una serie de opresiones que la paralizan, que no la dejan ni abrir la boca, que no le dejan ni moverse. Pero Señor, tu palabra es poderosa porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y así para cada una de mis amadas en esta noche. Hoy, Señor, proclamamos esta acción que dice el apóstol de afirmarnos, de fortalecernos, de asegurarnos y de restaurarnos en la vida de Alma, de Edith, de Emma, de Guille, de Alicia, de Nati, de Nelly, de Noemí, de Rosaura, de Vero Fernández y de todas aquellas que van a ver luego en grabación este tema. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que nos des entendimiento para comprender el porqué de este sufrimiento por ser tus hijas, especialmente cuando no gozamos con el favor y la gracia hacia la familia que no cree o los conocidos que no creen y nos vituperan y nos acusan y nos señalan, Dios. Aquí estamos delante de ti para pedir tu gracia, para pedir tu respaldo, para pedir tu poder. Y si tenemos que perdonar a quien se burla de nuestra fe, lo perdonamos. Aquel perseguidor que calumnia y dice cosas malas contra nosotros, lo perdonamos, así como lo hizo Esteban, Señor. Antes de morir, pidió que perdonaras a todos aquellos que lo estaban matando. Así nosotras, Dios, y que podamos experimentar ese fuego tuyo para ser santas, apartadas para ti. Ese fuego que purifica mente y corazón y que nos afina. Ese fuego, Señor, que no nos va a consumir y a quemar, como lo hiciste con esas naciones paganas que resistieron el arrepentimiento. Hoy hemos aprendido que arrepentirnos es volverse a ti vez tras vez. Yo te ruego por alguna de mis amadas que ha sentido apatía espiritual, flojera, pereza, insensibilidad, indiferencia,
que igual asiste, canta, ora, lee la Biblia, pero su corazón está muy lejos de ti. Hoy, Señor, atráela a tu presencia, así con lazos de amor, con cuerdas de ternura, atráela, porque tú le has revelado en esta noche que si tú la escogiste para ser una mujer que dé consejo sabio, tiene que primero estar recibiéndolo y ponerlo por obra. Te pongo a cada una de estas hermosas en tus benditas manos y oramos, Padre, para poder tener cada vez más entendimiento y comprensión de lo que nos enseña tu palabra y no quedarnos con lo aprendido de memoria de años atrás, sino que lo vivamos, lo llevemos a la práctica y nuestra fe siga afirmándose en el poder de Jesucristo. Gracias por este tiempo hermoso que nos concedes pasar juntas a una distancia en una oportunidad de escuchar tu voz. Esa voz fiel y verdadera que calla toda voz mentirosa que nos llega a acosar. Establecemos tu palabra en nuestra vida, alma, mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y me gozo contigo que hayas permanecido hasta aquí y aquellas que se pudieron añadir un poquito más adelante, pues también doy la bienvenida. Como siempre, Alicia nos recibe con un saludito cordial al inicio, pero si alguien quiere expresar su gratitud, su alabanza, su adoración al Señor por este tema que nos amplió más acerca de ese pensamiento como el que tiene esta palabra que nos fortalece para seguir adelante. Tenemos unos momentitos, si alguien quiere hasta enviar un corazoncito, si no es muy hábil para escribir, o una expresión, vamos haciéndolo, vamos a que en este grupo siempre se ha caracterizado por expresar, venciendo temor, timidez, que qué van a decir otras que yo escribo mal, no se preocupen. Lo importante es que le elevemos el nombre del Señor en alto y demos gracias porque hasta aquí nos ha ayudado el buen pastor que dio su vida por nosotras sus ovejas. Hermosas, gracias por su aprecio, gracias por su confianza. Extraño que varias no se pudieron conectar, no sé por qué, pero confío de que el Señor siga hablando a tu corazón, no solamente cada miércoles o cada domingo, sino cada día y durante el día. Por mi parte, les envío un saludo de corazón en el amor de Jesús y agradezco que sigan en este camino precioso que es de verdad y de vida. Y Rosaura nos escribe, Dios bendiga su vida, pastora. Amén, amén y amén. Gracias por la palabra de Dios que nos confronta. Amén, hermosa. Sí, yo me gozo de que le des la gloria a Él porque es la palabra viva y eficaz. Alicia dice, amén, amén, pastora, por el tema tan maravilloso porque yo no lo había visto así. Así es, hermosa. A veces leemos las escrituras de una manera muy superficial y cuando vamos viendo el contexto de por lo cual fueron escritas, no, ya te cambia la visión, hermosa. Por cierto, les invito, los lunes estoy compartiendo un tema en Facebook y precisamente Alicia me decía que no estaba entre mis contactos para que tenga acceso. Y lo mismo, si alguna no la tengo ahí en mis contactos, mándeme solicitud de amistad y con todo gusto le recibo. Y esta próxima semana vamos a tener un tema de segunda parte de cómo leer la Biblia, que no he dado en el curso de Mujer a Mujer. Y esto se trata de ir a ciertos pasajes para profundizar y lograr más entendimiento y que no leamos la Biblia a la ligera o con ideas preconcebidas, sino con la revelación del Espíritu. Agradezco que hasta aquí hayan estado pendientes.
confío en el Señor que nos podamos ver para la próxima oportunidad. Y mientras, bendiciones al Altísimo sobre tu vida y sobre tu casa. Hasta pronto. Gracias, hermano Gabo. Bendecida noche.